Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver suma y diferencia de cubos. Corresponde a la parte casi final de álgebra. Pero vamos a hacerlo de manera inversa. Vamos a llegar a la suma y la diferencia de cubos a partir de una multiplicación algebraica. Me interesa que veamos esta parte para que nos quede claro de dónde nace. Y vamos a empezar por este de acá. Recuerden que cuando nosotros tenemos una multiplicación algebraica, todos los elementos de acá se van a multiplicar con todos los elementos de acá, es decir, todos con todos. La idea es que después de hacer esa multiplicación veamos si existen términos semejantes para reducir la expresión. Vamos con este. A por A cubo. A por menos AB, menos A cuadrado B. A por B cuadrado, A B cuadrado. ¿Ok? Ya estamos bien con el A. Ahora vamos con el B. B por A cuadrado es A cuadrado B o B A cuadrado, que es lo mismo escribirlo, ¿cierto? Primero la B y después la A, porque recuerden que esto es un producto y el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto lo puedo poner así y lo voy a escribir así para que tengamos después un orden. Después tenemos que multiplicar el B por S y me da menos A B cuadrado. Y finalmente más por más B al cubo. ¿Ok? Una de las multiplicaciones algebraicas comunes, pero tiene una característica. ¿Cuál es la característica de esa multiplicación algebraica? Fíjense, menos A cuadrado B más A cuadrado B. 0. Se restan. Son iguales con signos distintos. A B cuadrado menos AB cuadrado. Se restan y es 0. ¿Qué me queda? A elevado a 3 menos B elevado a 3. Esto es lo que se llama, más, signo positivo. Esto es lo que se llama una suma de cubos. Suma de cubos. Entonces, siempre que yo tenga una expresión de este tipo, ordenado de esa manera, que ya lo vamos a analizar, vamos a llegar a esto de acá. Pero la gracia, que yo también tengo que aprender, es cómo llegar desde acá a esto. Es decir, cómo soy capaz yo de factorizar esto para convertirlo en eso. Sirve mucho en fracciones algebraicas, hay otras aplicaciones. Es necesario aprendérsela, hay un ejercicio, a veces aparecen en las pruebas, aparece esto, es una fórmula que hay que aprenderse. Muy necesario. Entonces la idea es que yo me aprenda cómo pasar desde acá a acá. Vamos a hacer varios ejercicios de eso, pero estamos viendo cómo llegamos a esto. Fíjense acá. Hay una variación. Ese signo es menos y ese es más. O sea, todos positivos acá. Fíjense que esos dos signos son los que cambian en uno y otro. Vamos a ver qué nos da esta multiplicación algebraica. Vamos a hacer eso. Para marcar lo que vamos a hacer, A por A cuadrado es A cubo. A cuadrado B, A por A cuadrado. A por B cuadrado es A B cuadrado. Menos A cuadrado B. Recuerden que es lo mismo escribirlo así o así, al revés. Más por menos, menos A B cuadrado. Finalmente, menos B cubo. Menos por más, menos. Fíjense que acá pasa exactamente lo mismo que en el caso anterior. Acá, con ese son iguales con signos distintos, se restan y es 0. En este de acá y este de acá se restan, también es 0. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda una diferencia de cubo. Suma de cubo, diferencia de cubo. Entonces esto tiene una
factorización, que es el paso que nosotros vamos a aprender para llegar o para partir desde acá y convertir una multiplicación algebraica, productos. Entonces, hay una característica que tenemos que ver. Fíjense en algo. Cuando yo tengo a elevado a 3 más b elevado a 3, la fórmula va a decir que SA más b se va a escribir en este paréntesis. Saquémosle los cubos. Saquémosle los cubos. A más b en el paréntesis. Y esto es muy parecido a un cuadrado binomio, con la diferencia que aquí no hay un 2. El doble del primero por el segundo. Esa es la única diferencia. Si tú te sabes la fórmula de cuadrado binomio, te vas a poder recordar de esto porque le sacas solamente el 2. Entonces es el primero al cuadrado menos el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Primero hablando de este, segundo hablando de este.